¿Qué tal? Su amigo Gabriel Gabay. Fíjense que el maravilloso pastor, el doctor Martin Lloyd Jones, tiene una serie de sermones que son de gran edificación y que usted puede encontrar en el canal de YouTube sobre el Sermón de la Montaña. Son una serie muy extensa de sermones. Están en inglés los que yo he encontrado, pero tienen subtítulos en español los que yo he llegado a ver. Lo que yo le quiero compartir es qué maravilla, ahora que hemos visto que el pastor MacArthur, que ya se encuentra mejor de salud, que el Eterno lo siga bendiciendo mucho, él está volviendo a enseñar sobre el libro de Apocalipsis, de la revelación de Cristo nuestro Señor, el Mashiach Yahshua, bendito sea. Y él confirma, llega a la conclusión de que el pueblo de Israel es esencial para todo el plan de Dios, que no ha sido esa idea que se tuvo durante y que todavía es que está muy presente en algunas doctrinas evangélicas, de que el pueblo judío ha sido destituido y que ahora el pueblo cristiano es la iglesia. En ninguna manera. A mí me da mucho gusto que John MacArthur confirme, es que en donde quiera está Israel, es que como un pueblito tan pequeño como Israel, con tan poco número de habitantes comparados con todos los del mundo, siga siendo siempre protagonista en las cuestiones del mundo, pues porque es Israel, es el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua, y Él va a volver por su pueblo. Pero obviamente recordemos que es judío y no judío, judío y gentil antes de recibir a Cristo, ¿no? Entonces eso me dio mucho gusto. Y en esta serie de sermones del pastor Lloyd Jones, que ya tienen muchos años, él ya descansa en paz, son del siglo pasado, del siglo XX, él nos dice, es cierto que nosotros ya no estamos bajo el yugo de la ley, gracias a nuestro Señor el Adón Yeshua HaMashiach, gracias a Jesús. Pero eso no significa que no vivamos con la ley. Al contrario, le ponemos más atención a la ley, pero ya no es una cuestión forzosa, que fíjese, en realidad Moisés y el pueblo de Israel no es que fuera a la fuerza los mandamientos. Cuando el Eterno entrega su Torah al pueblo de Israel, el pueblo de Israel acepta. De hecho, ahí se iba a llevar a cabo el casamiento del pueblo con Dios, con Elohim, con Yahweh, pero el pueblo no puede aguantar la voz de Dios. Entonces dicen, sí obedecemos, o sea, decimos, sí queremos tu palabra, pero que nos diga Moisés, tú háblale a Moisés, porque nosotros no podemos aguantar tu voz. ¿Por qué? Pues porque tenía mucho pecado todavía el pueblo de Israel. Yo le he comentado que para que usted tenga una lectura más provechosa de su Biblia, desde el Antiguo Testamento, haga usted el ejercicio de cuando hablen del pueblo de Israel o el pueblo judío, ponga usted el nombre del país de donde es usted, el pueblo argentino, el pueblo mexicano, el pueblo colombiano, y va a ver cómo no cambia nada. Somos de dura cerviz, somos muy desobedientes, pedimos perdón. El Abba sabía que así somos todos nosotros. Pero el pueblo de Israel es el primero que se comprometió a decir, nosotros queremos obedecer tu ley. Y fíjese, no ha habido otro pueblo que diga, nosotros queremos obedecer, no ha habido otro. El pueblo cristiano, como vive con la idea de que la ley ya no es, cosa que es un error, pues no ha hecho ese juramento o ese compromiso de decir, yo voy a procurar, voy a esforzarme en guardar tu ley. Porque estar en Dios y estar en Cristo es guardar los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los de Cristo. ¿Y cuáles son los mandamientos de Cristo? Los mandamientos de toda la Biblia. Él enseñó todo el Antiguo Testamento. Cuando Él estuvo y posteriormente, cuando se escriben los libros de los evangelistas, de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, y después las cartas paulinas, eso fue muchos años después de que nuestro Señor el Adón Yahshua había vuelto a los cielos, a los Shamayim. No había Nuevo Testamento, es cuando empieza apenas. La otra cuestión es que nosotros, nos dice el pastor Lloyd Jones, el Sermón de la Montaña, por ejemplo, o las cartas de Pablo, que son de Dios a través de Pablo, no son para personas que no creen en Cristo, son para personas que creen en Cristo.
Y muchas veces cometemos el error de querer evangelizar a las personas con las cartas de Pablo, por ejemplo, y no es adecuado, porque eso es, incluso dice el pastor Lloyd Jones, es herejía, porque ellos no han aceptado a Cristo. O sea, todo lo demás en la Biblia ya es para el que acepta a Dios, para el que acepta a Cristo. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no le compartamos la palabra a los demás, pero en el sentido de que la lean, se comuniquen con Dios, aprendan, vivan quién es Dios leyendo la Biblia y naturalmente lleguen al punto en el que reconozcan que son pecadores, que somos pecadores, que necesitamos de Dios. Eso es el llamado de Dios, para que entonces la persona haga su confesión de fe y diga: yo creo en el Cristo, yo creo que Él murió por mí y yo quiero seguirlo. Entonces es cuando ya toda la Biblia ya empieza a aplicar a la persona que cree en Dios. La Biblia, por eso, para alguien que esté en el mundo, por mucho que diga que cree en Jesús, que tenga fe y que diga que cree en Dios, pues la verdad es que es una mentira, está viviendo una apariencia, porque la palabra de Dios es Cristo. Cristo es la palabra andante, entonces no están separados, es lo mismo. Entonces, separar a Cristo de la palabra es pues estar pensando en otro Cristo, que no hay. El único Jesucristo ya vino y ha de volver. Pero yo quería compartirle esa maravilla. Qué maravilla que pastores como el pastor Lloyd, como el pastor John MacArthur, miren, es lo que es. Al final, judíos y cristianos nos vamos a juntar. Y lo más sorprendente es que ya no se va a desintegrar la religión judía como se conoce, y también va a desaparecer la religión cristiana como se conoce. Entonces, eso es maravilloso, porque es ya la unión del pueblo de Dios en Él, a través de Cristo, porque Cristo es la verdad, el camino y la vida. También entender que un cristiano, alguien que sigue a Cristo, aunque usted no tenga la religión cristiana, pero que usted quiere seguir a Cristo, vivimos bajo la ley. O sea, nosotros, ¿cuál es nuestra guía? La palabra del Señor. Entonces nosotros vivimos, y lo dice el pastor Lloyd Jones, siempre vivimos pendientes de la ley, siempre vivimos con esa conciencia de que Dios nos supervisa y que nosotros queremos. Y entonces cada cosa que hacemos decimos: ¿está bien o está mal? O sea, no bien según yo. Es acorde a tu palabra, amado Padre. A ti te agrada esto. Y entonces, ¿qué hacemos? Andamos en la vida, checamos nuestra Biblia, vemos que estemos acorde, nos gozamos de leer la Biblia, porque es un gozo leer la Biblia. Y es ahí cuando ya el comer, el vestir o el sustento ocupan un segundo lugar. Porque lo primero que a nosotros nos ocupa es: yo quiero servir a mi Padre, entonces yo quiero guardar su palabra, que es la ley, ¿no? Y eso le digo, lo dice pastores del prestigio del pastor Lloyd Jones. O sea, no es cualquier persona, la verdad fue un varón de Dios. Igual piensa Charles Spurgeon, también en paz descanse. Y últimamente, que lo vemos que esté muy bien de salud, muy recuperado, el pastor John MacArthur. Entonces hay que tener esa misericordia, hay que basarse en la Biblia es la ley. Nada más que los fariseos fueron los que empezaron a obligar a la gente, o sea, y además a atormentarla, poniéndole muchísimos mandamientos que ni siquiera ellos hacían. Entonces ahí para el Eterno eso no es justo. ¿Por qué tú me pones mandamientos que tú no haces? Por eso es muy importante que alguien, cuando compartimos la palabra, va a haber cosas que en algún momento digamos que nosotros estemos fallando, Pero ¿qué es lo importante? Que tengamos la conciencia de que tenemos esas fallas y que estamos dispuestos a trabajar, que estamos trabajando con Cristo para superar, para transformar esas cosas que las vemos como defectos, convertirlas en virtudes, porque originalmente todo en Dios, Él nos dio virtudes. Nosotros, a causa de nuestro encuentro y desencuentro con otros seres humanos, es que cosas bonitas las hemos vuelto desconfianza o rencor o odio, y mucho todo eso es a causa de la ignorancia de Dios. Y entonces empezamos a tener ideas erróneas de Dios, y entonces pensamos que Dios no nos responde o que Dios nos dejó abandonados, y todo eso es falso. ¿Y cómo lo sabemos? Mediante su bendita palabra en Cristo nuestro Señor. Qué alegría, que el Eterno le bendiga mucho. Su amigo Gabriel Gabay.